Listo. Entonces, en la clase pasada veíamos un recorderis, o bueno, perdón, hacemos un recorderis de lo que vimos en la clase pasada. Primero que todo, la estructura, ¿cierto? De cómo está organizada una carpeta de proyecto. Entonces, les decía que esta carpeta, cuando es web, cuando estamos en una página web como en ese momento, no hay necesidad de ubicarla en un lugar específico, sino en cualquier parte. En este caso, mi carpeta está ubicada en la carpeta de documentos y yo he creado en la carpeta del sitio web. Tiene una estructura base, y ya lo veíamos acá, que es una carpeta CSS con img y JS. Y los archivos HTML pues van por fuera. Entonces, eso mismo hacíamos acá, es el mismo, la misma carpeta. El primer archivo que se crea primeramente se llama index. El archivo index es como la base, es como ¿por qué se crea, por qué se llama index siempre? Bueno, es una estandarización de la forma como se nombran los archivos. Y el index es el primer archivo que, por defecto, cuando ustedes suben una página web a un servidor o a un web hosting, él va a buscar por defecto un archivo que se llame así, index.html, y él automáticamente va a saber, o va a tomar, perdón, ese archivo como el de inicio, ¿sí? Eso, digamos que viene por defecto, algo que se puede cambiar en los servidores, en los web hosting, pero como les digo, es algo como estándar. Entonces ya uno también cuando está desarrollando un sitio web, cuando una persona está desarrollando un sitio web, ya sabe que la página de inicio tiene que llamarse index para facilitar al momento de subir la página, eh, decirle o que el programa detecte cuál va a ser la primera página de todas, ¿no? Después de eso veíamos acá una estructura de un código base que yo les decía a ustedes, veíamos una serie de acá de extensiones que me permiten a mí como mejorar o la forma de escribir el código, ¿cierto? Esta estructura ya la veíamos todas las propiedades que están acá, el título del sitio, y aquí en el body es el cuerpo del sitio, ¿sí? El body es como tal el cuerpo del sitio. Entonces, yo acá estaba colocando en comentarios, digamos, cómo se va distribuyendo, cómo puedo ir distribuyendo mi página. Entonces, aquí tenemos un header, ¿cierto? Y acá tenemos otra sección que se llama hero. Esto a partir, permítanme un segundo buscando la imagen, esto a partir de una imagen de un mockup que yo les mostré ahorita, que les mostré en la clase pasada, ¿cierto? Yo les decía a ustedes que vamos haciendo o vamos a ir poco a poco haciendo ese sitio web. Vean un segundo, ya estoy controlando acá la imagen. Listo, ya la encontré. Entonces, como les estaba diciendo, aquí nosotros estamos creando la estructura de un sitio web, ¿cierto? Aquí estamos creando la estructura de un sitio web. Entonces teníamos la parte de header, la parte de hero, que es esta sección, yo la estoy nombrando como me está colocando acá esta parte. Entonces yo les decía a ustedes que el div, la propiedad div, es como si nosotros creáramos cajas, espacios, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer acá con relación a mi código es estar creando pequeños espacios acá, pequeñas cajas, ¿cierto? Es un contenedor perfecto, sí, exacto. Son pequeños contenedores o cajas, espacios que yo voy, digamos, empezando a distribuir a lo largo de mi sitio web, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá una primera caja o contenedor que es para esta sección de acá arriba. Pues en este momento ahora estamos haciendo el pie de la letra porque también estamos viendo las diferentes etiquetas de HTML. Y tenemos acá otro contenedor, otra caja para esta parte, ¿sí? Entonces,
El git se vuelve, digamos, esa parte que me permite a mí hacer la maquetación de un sitio. ¿Listo? Entonces, estamos viendo otras etiquetas como son las etiquetas H. Un segundo. Listo, muchachos. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, están las etiquetas H1 que son para todo lo que tiene que ver con títulos, ¿cierto? Que va desde la H1 hasta la H6. Cada una pues va cambiando el tamaño del texto, como se muestra, como se visualiza. Y tenemos después las propiedades P, que son de párrafo, y el span, ¿cierto? Que es de también, digamos, pequeños textos, ¿sí? Pequeños textos. Entonces, ahí tenemos ya las primeras, digamos, etiquetas de HTML y pues les decía a ustedes que vamos a empezar a ir creando el CSS. Entonces, yo les mostraba a ustedes en la clase anterior que hay tres formas de vincular el archivo o de vincular CSS a mi página web. ¿Y qué es el CSS? Pues es la parte visual, ¿no? Es el que se encarga de, digamos, colocarle formato a mi página web. Con formato estamos hablando de colores, tamaños, tipo de fuentes y a las cajas también los tamaños, tanto el tamaño de la letra como también tamaño a mi sitio web, a las cajas o a los contenedores. Entonces, yo les decía a ustedes que hay tres formas de hacer eso. Entonces, la primera es creando un archivo externo, que vamos a hacerlo ahora. La segunda es creando una sección de código CSS acá arriba. Y la última ya es directamente sobre cada una de las etiquetas. Antes de hacer el archivo, recuerden que las etiquetas generalmente tienen una etiqueta de apertura y una de cierre. Con eso ya le estamos diciendo al programa que aquí va a ir o que aplique, digamos, lo que hace cada etiqueta a el texto que colocamos en medio. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un archivo CSS. Entonces, lo que vamos a hacer acá es venir, voy a darle doble clic y voy a crear acá un archivo que se va a llamar estilos.css. La extensión para el archivo es .css. Entonces, vamos a guardar ese archivo y el archivo tiene que ir guardado en la carpeta CSS, ¿no? Para eso es que hemos creado esa carpeta. Venimos acá a la carpeta CSS y guardamos. Ahí está nuestro archivo. Eso ya lo puedo borrar porque eso es, el programa me permite aquí colocarlo como ¿para qué? Para asignarle el nombre al archivo. Entonces ya lo puedo borrar y aquí ya tengo mi estructura en blanco de mi archivo CSS. Antes de empezar a escribir acá o de redactar los estilos, la forma más, digamos, más usada de CSS es de manera externa, ¿de acuerdo? Como yo les decía a ustedes, acá hay que tener en cuenta que existen, digamos, jerarquías. O sea, cada una de las tres formas como se va a hacer tiene diferentes jerarquías. Hay una que es más general, que es el archivo externo, es el más general, y los otros son más detallados. Ya el que se hace acá es un poco más detallado y ya les decía a ustedes que al final que este era el más detallado de todos, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a crear un sitio web, realmente lo que tengo que ver es que tengo que crear los estilos globales, generales. Entonces, los estilos generales van a ir en archivos CSS. Es prácticamente cuando se hace un sitio, casi todo va en los archivos externos, porque los estilos yo los escribo de manera global, o sea, yo les decía a ustedes, lo que yo creo acá lo puedo aplicar a varias páginas web, no solamente a una.
sino que yo puedo tener un solo archivo para todas las páginas de mi sitio web, ¿sí? Porque hay cosas, elementos que se reutilizan, entonces se hace de esa manera. Ya después de eso, si digamos necesito yo hacer algo un poco más específico, entonces yo puedo venir a hacer mi sección acá o ir directamente acá. Entonces, ya eso es como un porcentaje menor de que se aplica a la hora de realizar un sitio web. ¿Listo? Camilo, cuénteme. Profe, qué pena, me perdí en la parte donde usted pone ahí las pestañas y cómo guardar el archivo, el estilo CSS. Ok, listo. Entonces usted lo que hace es venir acá, le da doble clic o acá también si quiere, le da doble clic derecho, nuevo archivo, en la carpeta donde quiera colocarlo. Pero pues generalmente yo hago acá doble clic, o creo que control L también hace lo mismo. Control L es nuevo, ¿no? Entonces, Sí. con cualquiera de las opciones puedo hacerlo. Y ya aquí, esto también viene mucho de Sublime, porque Sublime hace esto. Usted pone el nombre del archivo y se pone la extensión, CSS. Entonces, Lo que hace después de esto es venir y guardar, o sea, le doy control S para guardar y lo guardo en mi carpeta. En este caso, pues la carpeta es la carpeta de proyecto, ¿cierto? Y la carpeta CSS. Y lo doy guardar. Entonces ya automáticamente, perdón, para guardar es control C. control S, control S. Ya, Busca la listo. ubicación, pone el nombre y ya cuando se guarde el archivo, entonces aquí ya me aparece con el nombre que le puse y puedo borrar ya el texto que coloqué, porque ya estoy dentro del archivo editando. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces voy a seguir con mi archivo que se llama Steam. Voy a dejarlo en inglés, en español. Voy a borrar ese que creé ahorita. Ahí tengo mi archivo estilos. Y lo que voy a hacer es enlazarlo. Entonces, ¿cómo hago para vincular una hoja de estilos a un archivo HTML? Aquí en la parte del head, en cualquier parte del head, pero pues finalmente se coloca debajo del título, voy a crear una etiqueta, voy a crear una etiqueta que se llama link. ¿De acuerdo? La etiqueta link tiene una propiedad que es esta. La rel style sheet es digamos es una propiedad para decirle a él que voy a agregar una hoja de estilos. Y acá, hoja esto, aquí en dice href, es donde yo vinculo mi archivo como tal. ¿De acuerdo? O sea, aquí es donde yo hago como un enlace, como un hipervínculo a ese archivo. Si ustedes se dan cuenta, por defecto él me dice que el archivo se llama style.css, pero en este caso, porque es que esto también es algo muy parecido al index, ¿no? El archivo finalmente que uno crea para CSS se llama style, generalmente, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es primero que todo borrar esto, porque Camilo va a decir otra cosa, va a comentar algo. No, no, señor. Listo, ok. Voy a poner en silencio un momento el micrófono. Listo, gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vincular el archivo CSS. Pero entonces, ojo a eso. Hay que analizar algo. El archivo que yo tengo es este, ¿no? El archivo HTML. Es este. Este es el que tenemos acá. Index. Yo voy a tratar de vincular, y eso es muy importante. Muy bien, Isaías. Voy a tratar de vincular este archivo que está dentro de esta carpeta, y se llama Styles. Entonces yo tengo que decirle a él por medio de una estructura de rutas dónde está ese archivo ubicado. Entonces yo tengo que venir acá y decirle, cuando yo quiero ingresar a una carpeta, uso el slash, ¿de acuerdo? Y cuando yo quiero hacer lo contrario, en este caso yo necesito ingresar a una carpeta porque yo estoy ubicado acá y necesito ingresar a esta carpeta. ¿Listo? Entonces uso el slash para decirle el slash, el nombre de la carpeta y después el nombre del archivo. ¿Sí? O pues en este caso solamente en un principio el nombre de la carpeta. Ya ahorita les digo eso. Pero si yo estoy en un archivo, por ejemplo acá, no sé, un archivo HTML acá, y necesito vincular un archivo externo, o sea, necesito salirme de esa carpeta para dirigirme acá o para dirigirme a otro lado, entonces para devolverme, para salir de esa carpeta, yo uso el punto punto. ¿De acuerdo? Entonces el punto punto es para devolverme
a carpetas superiores, digámoslo así, y el slash es para ingresar a carpetas inferiores, o sea, carpetas internas. ¿De acuerdo? En este caso, mi archivo está ubicado en la raíz de la carpeta y necesito ingresar acá. Entonces, yo tengo dos formas de hacerlo. La primera es colocando el slash, pues que no es necesario como en un principio colocarlo, pero, por ejemplo, acá el editor de código me ayuda, porque poner el slash me deja disponible todo lo que a nivel raíz, ¿cierto? A nivel raíz, o sea, si este es mi archivo, a nivel raíz es esto, o sea, todo lo que está en la misma ubicación está disponible. Entonces, ahí me dice que está disponible la carpeta CSS, la carpeta con, IMG, el mismo archivo index o JS. Entonces, yo le voy a decir a él que es CSS. ¿Sí? Ahí estoy ingresando a la carpeta. Y miren, Lionel me dice acá que hay un archivo que se llama estilos.css. Si hay más, pues obviamente me va a salir más de aquí para abajo. Entonces le doy clic acá y listo. Ya tengo vinculado. Este slash al principio no es necesario. Entonces les estaba diciendo a ustedes, este primer slash no es necesario. ¿De acuerdo? Este primer slash no se necesita. Ese primer slash no se necesita porque digamos que también yo puedo decirle acá que me ubique la carpeta CSS y después el slash, ¿cierto? Entonces, de las dos formas igual voy a vincular mi archivo. Listo, ya aquí ya estoy vinculando mi archivo, o sea, quiere decir que ya lo que yo haga acá de estilos voy a poder implementarlo o usarlo acá, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una prueba rápida. Voy a abrir un momento esto en el navegador. Ahí está, solo lo que veíamos la clase anterior. Y yo les decía a ustedes que para poder crear estilos hay tres formas. Una es creando clases que se crean con punto, ¿cierto? Esta es para crear clases en CSS. La otra es para crear identificadores o IDs que se coloca con el numeral, ¿cierto? Es un identificador único, eso lo vamos ahorita les voy a explicar. Y la otra ya es con etiquetas propias de HTML, o sea, yo puedo crear un estilo para la etiqueta párrafo, por ejemplo, ¿cierto? Esas son las etiquetas de HTML. Entonces yo tengo esas tres formas de poder crear estilos. Por medio de clases, que es como lo más usado, por medio de IDs y por medio de etiquetas HTML. O sea, cualquier etiqueta HTML yo puedo crear estilos. Entonces, para empezar acá en CSS, voy a empezar usando esta última, las etiquetas HTML, porque las tengo creadas allá. ¿Sí? Entonces voy a crearle un estilo que se aplique a todos los párrafos. Entonces voy a poner acá párrafo. Y para crear un estilo abro las llaves, como estamos viendo acá. Entonces aquí ya le estoy diciendo que la etiqueta párrafo, que es de HTML, mira, incluso el mismo editor me dice que es un párrafo. Entonces le voy a decir acá que me cree unas reglas. Esto ya es CSS, estamos del lado del CSS. ¿Listo? La idea es ir mezclando un poco de ambos para que ustedes vayan digamos, conociendo. Entonces, acá yo coloco propiedades. ¿Qué propiedades yo puedo colocar? Pues si nosotros nos estamos dando cuenta, un párrafo es esto. Este es el párrafo. Y en el párrafo solamente podemos mostrar texto. No podemos hacer nada más. Entonces, los estilos que yo creé acá tienen que ir con relación a modificar o ponerle estilos a mi texto. ¿De acuerdo? Porque hay estilos para las cajas o para los contenedores y hay estilos para los textos. Entonces, en este caso, el estilo que yo tengo que colocar es para el texto. Entonces, puedo empezar por uno muy sencillo que es el color. Entonces, la propiedad color me permite poner el color al texto que esté dentro de un párrafo. ¿Listo? Entonces, ¿qué color voy a colocarle acá? Voy a colocar cualquiera. Para empezar, vamos a colocar los colores en inglés.
Hay otras formas, obviamente mucho más adecuadas y que se usan más, pero en un principio vamos a colocar los colores en inglés. Entonces aquí voy a colocar que el color sea, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Otra cosa buena de este editor es que cuando yo coloco los colores, él me trae un recuadro y me muestra qué color es. ¿Listo? Camilo, cuénteme. Profe, en la clase pasada usted me explicó que para uno poner un color, no puede, digamos, si lo queremos colocar en español, uno no le tiene que escribir language, pero la abreviatura es lunch, ¿cierto? Y ahí les pone Spain, ¿cierto? Es, Pero o eso no no es lo para puede el hacer así color. como tal. Pero eso no es para el color, Camilo. Eso es para el sitio web. Acá. Sería como para el texto. No, lo que pasa es que, mire, ¿qué pasa si yo coloco mi sitio así que es como viene por defecto? Cuando ustedes tienen la primera estructura viene así. Vamos a ver si aquí me sale. Aquí no me sale. Pero les muestro desde el Google Chrome. Google Chrome se lo trae. Un momento que inicie. Entonces, miren, ¿qué pasa? Que automáticamente me sale esta opción que está acá. Porque él detecta, bueno, detecta entre comillas, que el sitio está en inglés. ¿Sí? Y es porque él busca, el navegador internamente busca esta etiqueta y revisa en qué lenguaje está creado, o sea, en qué lenguaje está configurado. En este caso está en inglés, que es como les digo, viene por defecto. Yo les decía a ustedes, para decirle que nuestro sitio está en español, le ponemos acá español, ¿sí? Es Y para digo, identificar el idioma. exacto, y si actualizo nuevamente acá mi página, miren que ya no me sale la opción de traducir, porque él ya entonces busca esa etiqueta, se da cuenta, ¿cierto?, que está en español y pues como mi sitio web también está en español, o sea, él sabe que, bueno, por mi usuario y por todo lo que tengan, él sabe que yo navego en español, entonces ya no me sugiere que haga la traducción del sitio, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es esta etiqueta, pero esta Listo, etiqueta profe. no es para los colores acá siempre estaban en inglés y toda la nomenclatura acá. Incluso la palabra color no es color sino color, porque es en inglés, ¿no? Es color. Este color, la propiedad y todo lo que se ve aquí en adelante es en todo en inglés. Acá no podemos colocar nada en español. Entonces, listo, yo tengo acá y ya pues por acá veíamos el resultado, ¿no? Entonces, miren, ya me coloca que los párrafos que se encuentran en la página, ¿cierto? Los párrafos que se encuentran en la página, pues eh, se van a poner en color rojo. Podemos cambiar colores, claro, acá podemos ponerle que sea azul, ¿cierto? Por acá algunos ya en el chat colocaban los colores en formato hexadecimal, ¿cierto? Que hay, como les digo, hay varias formas de hacerlo. Más adelante les mostraré las diferentes formas que existe para colocar los colores. Entonces, mire, por ejemplo, acá tenemos otro color. Seleccionar el párrafo que se desee cambiar o modificar. No comprendo lo que me está diciendo. ¿Cómo así seleccionar? Ah, sí, claro, con la clase, sí. Creando una clase para digamos, algo específico. Como todo acá en CC, o sea, así como les estoy explicando que existen las diferentes formas de juntarle CSS a un archivo, o sea, partiendo del hecho de que todo es muy general y podemos llegar a algo muy específico, pues aquí el momento de crear CSS también es igual. Entonces, lo que les estamos usando ahorita, ¿cierto? De la clase, del ID y de las etiquetas HTML, también parte de ese mismo principio. O sea, hay unas que son más generales y otras que son más específicas. Entonces, acá también existe y también se aplica el tema de la jerarquía. Tenemos las generales, que es, por ejemplo, en este caso la más general son las etiquetas HTML. Le siguen las clases y por último los IDs. ¿Sí? Eh, Eso es más general. Todas las etiquetas párrafo, span, las etiquetas H1,
¿cierto? Y todas las diferentes etiquetas, son las más generales. Y acá pues está el punto que son la creación de clases, que es un poquito más específica, y está el ID, que es digamos, el punto más específico que yo puedo crear acá. También, por ejemplo, encima de estos hay uno que es mucho más general, que se representa por medio del asterisco, el símbolo asterisco. Y él representa, digamos, el todo, ¿cierto? Asterisco representa todo. Quiere decir que si yo coloco algo acá, si yo creo un estilo para se va a aplicar a todas las etiquetas por defecto. Por ejemplo, voy a ahorrar eso un momento. Voy a comentar un momento este estilo para que no se aplique y voy a solamente acá en el asterisco colocar una propiedad que sea, por ejemplo, verde, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, actualizo. Y si ustedes se dan cuenta, todo en la página el texto se volvió de color verde. Porque como les decía, esta es la propiedad más general que existe. Entonces, yo acá coloco, no sé, el color por defecto, el tipo de fuente por defecto, prácticamente es como lo que más es. Entonces, yo les decía a ustedes, aquí todo parte de algo muy general, que es como la gran mayoría de las veces se realiza el sitio web, y después poco a poco voy personalizando pequeñas partes de mi página, ya creándola acá, o pues aquí también se aplica el mismo concepto. Entonces, la idea es partir de algo muy general, prácticamente muchas veces se usa etiquetas, bueno, el asterisco, como les digo, puede usarse para decirle una fuente por defecto para todo el sitio web. Si usted quiere acá que las fuentes se llaman por medio de la propiedad con family, perdón. Ya les explicaré más adelante qué es esto, pero por ejemplo yo le digo a él que las fuentes que se van a usar son estas, ¿cierto? Entonces ya automáticamente todo el sitio web va a tener esa fuente. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces todas las etiquetas o todo lo que coloque en el sitio web se va a colocar. Porque este es por defecto, es como el más general. Pero, pues como les digo, yo puedo ir colocando cosas más específicas. Entonces, la idea es partir de eso, de lo más grande a lo más específico. ¿De acuerdo? Porque lo más específico van a ser cositas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá un párrafo, que era lo que teníamos ahorita, incluso voy a borrar voy a borrarlo, voy a hacerlo acá abajo. Y me digo que el color es azul, como está ahora. ¿Qué pasa? Pues que él a nivel jerárquico dice, listo, esto es lo más general. Pero miren, acaban de escribir una etiqueta que es un poquito más específica. Entonces, por jerarquía, así como las hojas de estilo que les expliqué a ustedes la clase pasada, él va a saber que como esto es más específico, tiene más prioridad. Entre más específico es, más prioritario es a la hora de resolverlo. ¿Listo? Entonces, quiere decir que todo el sitio va a ser de color verde, excepto, porque llegó esta etiqueta, o este estilo CSS, excepto los párrafos que van a quedar de color azul. Entonces ya ahí está guardado, actualizo y miren, ¿sí? Mi sitio, todos los párrafos quedaron de color azul. Y esa es la idea de hacer un sitio web, o de trabajar con un sitio web, es de esa manera, ¿sí? Es empezar, como les digo, lo más general y después poco a poco ir construyendo un poco más específico cada cosa. ¿Listo? Para que así pues no se quede nada por fuera. Y yo acá pues estoy sobreescribiendo una propiedad. ¿De acuerdo? Aquí estoy sobreescribiendo esta propiedad. Entonces, están los colores, ¿cierto? Están los colores y está pues la familia. Entonces, yo acá también puedo sobreescribir las familias. O sea, si yo acá coloco otra familia de fuentes o de texto, entonces va a pasar lo mismo que el color. Que estas fuentes se van a aplicar a todas las etiquetas que se hayan construido en el momento en la página web, pero para los párrafos se va a aplicar esto, ¿sí? Porque estoy especificando un poco más. Entonces, miren, ahí está, como cambió la fuente para solamente las etiquetas párrafos. Entonces, así sucesivamente yo puedo ir creando. Ahora, el siguiente nivel de esto son las clases. Entonces,
Para las clases, yo tengo que poner un punto y tengo que crearme el nombre de la clase. Entonces voy a poner, por ejemplo, una clase que se llame menú. Lo único que bueno, la idea no es lo único es no usar palabras reservadas del lenguaje, que yo no puedo poner acá P, ¿sí? Porque pues la idea es colocar estilos que, primero que todo, se relacionen a lo que va a hacer o, o a donde se va a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, el menú, por ejemplo, aquí ya está creada una clase, recuerden, punto y el nombre de la clase y pues las llaves, ¿no? Las llaves representan una apertura y un cierre y en medio pues voy a colocar mi código CSS, o sea, mis estilos. Entonces puedo hacer lo mismo, puedo decirle acá que el color sea, por ejemplo, violeta, ¿sí? Y le voy a decir de una vez que el tamaño de la fuente, pero el tamaño no, la familia o el tipo de fuente va a ser, por ejemplo, vamos a ver si por acá hay más, este, ¿sí? Ahora, esto pues en este momento, si yo ya lo terminé acá, digamos, mi estilo, y lo actualizo, pues no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque pues lo que son las clases y los IDs, yo tengo que asignarle desde el sitio web, asignárselo a una de las propiedades, porque ya no estamos hablando ni de etiquetas HTML, que él automáticamente pues ya sabe dónde aplicarlas, ni de el asterisco que aplica el estilo de manera general en todo el sitio web, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya cambia un poco, porque aquí yo tengo que decirle en dónde voy a asignar esta clase. Entonces, recuerden que las clases yo las puedo aplicar muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle acá al H1, por medio de la propiedad class, decirle cómo se llama esa clase o qué clase voy a aplicar. Entonces, en este caso le voy a decir que la clase se llama menú. Entonces, aquí, sin colocar el punto, coloco menú, sin el punto. El punto solamente es para CSS. Entonces, le estoy diciendo acá que la etiqueta H1, en la etiqueta H1 estoy agregando la clase menú. Entonces, él viene acá, busca menú y aplica esto solamente en esa etiqueta, ¿de acuerdo? En esa etiqueta H1. Entonces, ahí ya está guardado, voy a actualizar y listo, miren, ¿sí ven? Ya automáticamente él, porque como él contiene la clase, está aplicando esos estilos. Entonces, muchachos, yo aquí puedo seguir creando más clases. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la clase, pues como les digo, puedo aplicarla en varias etiquetas. Por ejemplo, puedo aplicarla en un párrafo. Entonces, en un párrafo hago lo mismo, class, y le digo acá menú. Acá hay un, digamos, un pequeño, o hay algo que tener en cuenta, ¿no? Que el párrafo, en este momento le estoy aplicando dos estilos. Uno, que es por medio de la clase menú, que se lo acabamos de agregar a este párrafo, ojo, a este párrafo. Y lo segundo es porque tiene un estilo, bueno, en realidad son tres. Este es el segundo, que es para que todas las etiquetas párrafo tengan el color azul, y este que es el general que se está aplicando en todas las etiquetas. Pero como les digo, acá hay un nivel jerárquico, y el nivel jerárquico es que pues, entre más específico, pues más prioritario es. Entonces, esa es la forma en que HTML resuelve lo de los estilos, ¿de acuerdo? Que si en ese momento se presentan tres etiquetas tres, digamos, estilos diferentes que se estaban aplicando a una sola etiqueta, ¿cómo él resuelve cuál de las tres tiene que mostrar? Entonces, en este caso, él pues me va a decir que es menú porque el menú es un poco más específico. Entonces, si yo acá actualizo, miren lo que pasa, ¿sí? El párrafo también se vuelve o aplica lo de la clase, porque como les digo, la clase es más específica. ¿Listo? Acá no importa el orden en que yo coloque el CSS. Yo acá coloco de pronto esto acá arriba, ¿sí? El menú, no pasa nada. Porque aquí, en este caso, no se está resolviendo la jerarquía, por el orden en que se coloca, sino por
lo que les estoy diciendo. El nivel o el tipo de clase que se está creando, si es general, si es etiqueta HTML o si es clase. ¿Listo? El siguiente nivel es el ID. Entonces, en el ID, pues como les estoy diciendo, se representa por medio de un numeral. Y la diferencia con la clase es que el ID, pero me faltaba el nombre también, ¿están viendo? El ID, por ejemplo, ID se llama barra menú, pongámosle así. Entonces, la diferencia con la clase es que el ID solamente se debe de aplicar a una sola etiqueta por página. Sí, la idea es generar un orden al momento de crear mi estilo CSS. ¿De acuerdo? La idea es generar un orden porque sí es importante. O sea, dejar cada estructura o cada bloque de código organizado. ¿Listo? Entonces, la barra menú, vamos a continuar acá con el ID, como les digo. La diferencia es que este solamente se debe aplicar a una sola etiqueta por la página. O sea, yo no puedo hacer lo mismo que estoy haciendo acá, donde estoy usando dos veces la clase menú, no. La idea es usarlo una sola vez. Por ejemplo, voy acá a un span, a la etiqueta span, y pongo ID. Ya no es por la clase o por la propiedad class, ¿cierto? Ya no es por la propiedad class, sino que es por la propiedad ID. Entonces, en ID coloco el nombre de la estilo CSS que creé con él, que se llama barra menú. Entonces, lo mismo, acá yo llego, personalizo, pongo un color, por ejemplo, pongo el color gris y puedo poner una familia de fuentes. Ahí está. Entonces, ya le estoy aplicando esa clase, perdón, ese estilo CSS, y es por medio de ID a esta parte. ¿Sí? Entonces, si yo vengo a actualizar, se van a dar cuenta que aquí, miren, se vuelve de color gris, ¿cierto? Y cambia también el tipo de letra. Entonces, así es que yo puedo. ¿Por qué les digo que se debe de usar una sola vez? Porque HTML, al no ser un lenguaje de programación, sino de maquetación, en ningún momento le va a generar error. O sea, no le va a decir, oiga, usted está cometiendo un error acá. No. Por lo mucho, digamos, se va a desconfigurar la forma en que se muestra la información. Es digamos, lo máximo que se puede de pronto advertirnos que algo no está bien, ¿sí? Pero de resto, él no me va a decir, oiga, aquí tiene un error. Entonces, ¿qué pasa con lo que les estoy comentando? Que yo el ID lo puedo usar varias veces. O sea, él no me va a, él no me va a limitar de que yo pueda usar el ID en varias ocasiones. Pero como les digo, esto no es correcto. ¿De acuerdo? Si yo actualizo acá, miren, ¿sí ven? Ambos pedazos de texto quedaron con el mismo estilo. Pero esto no es correcto. Porque, como les estoy diciendo, eso es un ID, es un identificador único. Que incluso, como ustedes me decían en la clase pasada, se usa en HTML, en JavaScript, perdón. Se usa en JavaScript. Entonces, no es recomendable. Igual aquí en algunos, bueno, de pronto más adelante me acordaré, en algunos temas de CSS, también, si ustedes tienen varias veces ese ID aplicado, él solamente se lo va a aplicar al primero que encuentre, o al último, ¿sí? Algo así. Él solamente va a aplicar ese estilo, si es por ID, a ese primero o último elemento, ¿de acuerdo? El resto no lo va a aplicar. Porque como les digo, pues para eso están las clases, ¿no? Si yo quiero que un estilo se ponga en varias ocasiones o se aplique en varias ocasiones, pues para eso uso una clase, no uso una ID. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Listo. Entonces,
Eh, Profe, significa que el ID es para identificar el menú o la barra como usted quiere identificar el nombre, ¿cierto? Para ahí sí que coloque el color, ¿cierto? pues digamos que no es necesariamente siempre para el menú, no, es para aplicable a cualquier elemento de la página web, ¿sí? De mi página que estoy haciendo. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta con este, que es el ID, es que es único, o sea, es aplicable solamente una vez. Esa es, digamos, la condición, que este estilo yo lo creo y lo aplico, o sea, tiene que ser aplicado una sola vez. O sea, por eso les decía, esto que estoy haciendo acá, y colocarlo dos veces está mal utilizado. La idea es que solamente quede una sola vez, porque es único, es para un solo elemento. Profe, Señor, perdón, tengo el micrófono apagado. Les explico nuevamente. La idea del identificador único o del ID es ese, que es un identificador único. O sea, solamente se aplica o solamente se tiene que aplicar una sola vez. ¿De acuerdo? Por eso acá les decía que aquí estaba mal el hacer esto, porque aquí lo estoy aplicando varias veces. Entonces, eso es obviamente incorrecto. ¿Sí? Los estilos por ID, o sea, por el numeral, tienen que ser aplicados solamente una sola vez por página, por la página. Si yo creo otra página que vincule esta hoja de estilos y también yo quiero llamarlo barra menú, no hay ningún problema, porque digamos que no estoy teniendo como conflicto con eso, en que esté presente en varias partes del código ID. ¿Listo? Entonces, ese es como tal el principio del ID. Se aplica una sola vez. La clase se aplica varias veces. ¿Edward va a decir algo? Sí, esto, para que se aplique el ID general, entonces hay que ponerlo en el div, o sea, hacerle el cajoncito y ponerlo en general para que se aplique en todo el texto o el párrafo que uno va a modificar, para que no se afecte lo demás. Pienso para que sea más adecuado. Si quiere, vaya al index un momentico en el instructor. Ahí se puede ver que tenemos dos párrafos y dos span, ¿no? Entonces se puede Ajá. dividir el span y los dos párrafos diferentes y se le pone un ID o un class a uno de los dos para que se modifique. Pienso yo que sería lo más correcto. Ujú. Sí, exacto, es correcto lo que me está diciendo. Digamos que, por eso les decía, esto parte del principio de algo muy general y después ir aplicando lo más específico. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es el tema jerárquico acá. El jerárquico no es el orden en que yo coloco las etiquetas, sino que hay unos que son más generales, ¿cierto? Y otros que son más específicos. Entonces, por ejemplo, lo que me está diciendo Eduardo es, si yo coloco acá un ID, incluso acá en este párrafo, si yo llego a colocarlo, hay una jerarquía que me dice o le ayuda al navegador a resolver cuál estilo aplicar. ¿De acuerdo? Y lo otro también que decía Eduardo es que yo puedo aplicarlo a etiquetas mucho más grandes, por ejemplo, este contenedor. Claro, si yo aplico el ID, por ejemplo, a este contenedor, todo lo que está por dentro va a ser afectado. ¿Listo? Pero pues obviamente también teniendo en cuenta el tema jerárquico. Entonces, por ejemplo, esta barra de menú de ID, voy a quitarla acá y voy a ponerla acá arriba. Entonces, ese estilo, ¿qué hace? Tiene un color gris y tiene una fuente, un space. Entonces, acá, todo lo que esté por dentro se le va a aplicar ese estilo, porque digamos que son etiquetas que se contienen dentro de esta parte. Pero pues también hay que tener en cuenta en dónde hay, digamos, clases o propiedades específicas. O sea, todo esto se resuelve a manera de jerarquía. Si yo acá, yo ya guardé, entonces si vengo acá a revisar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso me dice que no se está aplicando, bueno, porque no, bueno, por ser de pronto un color, barra menú, ¿será que está bien escrito? Sí, está bien escrito.
Entonces, de pronto, al ser etiquetas internas, no se está aplicando el CSS. Creería que si coloco acá un texto sin etiquetas, un texto, ahí sí debería estar aplicando el CSS del color gris. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque existe una jerarquía. Existe una jerarquía que le ayuda al navegador a resolver esos conflictos. Entonces, no está aplicando el CSS acá del ID, del color, porque digamos que tiene otras etiquetas, ¿cierto? H4, spam, entonces de pronto esto limita o de pronto dentro de las reglas del CSS pues, no permite que eso se aplique. Pero si yo coloco un texto sin nada, un texto sin ninguna etiqueta, pues entonces sí va a aplicar el estilo porque es como si estuviera colocándolo dentro de algo como cualquier otra parte. ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo que se está aplicando. Ahora, nuevamente pasa lo mismo. Este ID es mucho más específico. Si yo este ID voy a quitarlo de acá y voy a colocarlo aquí aquí en esta clase, aquí en este párrafo que tiene la clase, dejamos acá barra menú, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que este párrafo tiene en este momento todos estos estilos se están aplicando a esta misma línea, ¿de acuerdo? Pero entonces, como les digo, a nivel jerárquico o de prioridad, pues el más prioritario es este porque es el más detallado, porque se aplica para un solo elemento. Después le sigue la clase, que se aplica a varios elementos. Después sigue el párrafo porque es una etiqueta HTML que se aplica a todos los párrafos. Y después está este que es el que aplica a todos. Entonces, al final él me va a mostrar, pero ojo a esto, se aplican todos se aplican. Ahora les mostraré por qué. Todos se aplican. Lo que pasa es que es como si uno sobreescribiera a otro. Y al final queda, pues, el que, como les digo, tiene más prioridad, que es el más específico. Pero todos se aplican. Entonces, voy a actualizar acá. Ahí está mi texto, mi párrafo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final él resolvió que este pedazo de texto, el estilo que se va a mostrar al final es el que está en la barra menú, que es gris. Ahí está el color gris. Pero como les decía, todos los estilos se aplican. ¿Cómo sé eso? Por medio del inspector. Cuando yo llamo al inspector y voy acá, que en la clase pasada les enseñé cómo usarlo, entonces aquí me aparece mi código, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya empieza a mostrarme, no sé si ustedes alcancen a ver, empieza a mostrarme los estilos que se crearon. Entonces está, por ejemplo, barra menú, mírenlo acá, dice que está de color gris y tiene familia. Pero si ustedes se dan cuenta de aquí para abajo, también me aparecen otros estilos, solamente que aparecen tachados, ¿cierto? Al estar tachados, significa que no se están usando, porque pues como les digo, a nivel jerárquico ganó este. Pero si yo empiezo a deshabilitar estos, miren lo que pasa en los de abajo, se empieza a habilitar, porque deshabilité esta casilla, la deshabilité, entonces se empieza a habilitar esto. Entonces, ya también cambia el color, ¿no? Mira, automáticamente cambia acá el color a violeta. Y si yo deshabilito este, a nivel jerárquico sigue este, entonces, porque es un poco más general y queda de color azul. Y si yo deshabilito este, queda de color verde, porque es el más general de todos, el estilo para todos que se representa por medio del asterisco. Entonces, ¿sí ven? Entonces, a la hora de sí se aplican todos, pero pues obviamente lo que les digo es que uno sobrescribe a los demás. Y lo mismo pasa con las fuentes, ¿no? Exactamente igual. ¿Listo? Es más, ustedes cuando no se aplica ningún estilo, de todos modos, pues ustedes vieron al principio de la clase que aún sin tener ningún estilo, pues aparece un color, que generalmente es el color negro, y aparece un tipo de letra, que pues digamos que es el más, es por defecto. Eso también es un estilo, pero es un estilo que ya el navegador tiene por defecto para cualquier página web que no tenga como tal estilo. ¿Sí? Incluso existe ese estilo que ya lo aplica el navegador como tal. ¿De acuerdo? Entonces el navegador también tiene un tipo de fuente, también incluso tiene un color y tiene un tamaño. ¿Sí? Pero pues eso, digamos, nosotros nunca caemos en cuenta o analizamos eso porque pues generalmente se sabe en la página web y ya tiene por defecto eso. ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo,
existen los niveles jerárquicos acá. ¿Listo? A nivel de las etiquetas. Ahora, ¿qué pasa? Ojo a esto, lo que les voy a decir. Yo puedo aplicar varias clases en una misma etiqueta. ¿De acuerdo? Eso es totalmente válido. Lo que yo no puedo hacer es poner más de un ID. Un ID solamente se coloca una sola vez. Pero las clases yo puedo aplicar varias. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a crear acá una segunda clase que se va a llamar, no sé, búsqueda, ¿cierto? Y aquí creo propiedades. Voy a poner un color, voy a ponerle que sea de color, este color, un color como curvas, un poco más oscuro, y la fuente, con family. Listo, ahí está la familia fuente. Entonces tengo esta clase que se llama búsqueda y se la voy a aplicar también a este que estamos viendo acá, búsqueda. Obviamente aquí tengo que quitar el ID, tengo que editarlo para poderles mostrar esa parte porque pues el ID, como les digo, es el que más prioridad tiene acá. Entonces, pues no nos va a salir el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Ojalá lo que les voy a decir acá. ¿Qué pasa entonces cuando tengo dos clases que me están diciendo que tienen las mismas propiedades o coinciden en algunas propiedades? Porque no necesariamente tengo que poner siempre lo mismo. Coinciden en algunas propiedades, por ejemplo, este es violeta y se tiene un tipo de fuente y este es como este color curva y este tipo de fuente. Aquí sí se aplica el orden en que está escrito, ¿de acuerdo? Quiere decir que si yo coloqué este primero y después coloqué este segundo, pues el estilo que se va a mostrar es este, porque está al final, ¿sí? Entonces, aquí sí se aplica cuando hay como un conflicto de las mismas etiquetas, por ser, especialmente en el tema de clases, ¿no? Porque pues, prácticamente nosotros no se representan. Cuando yo tengo dos clases, pues digamos que aquí cómo se resuelve eso, pues a nivel, cómo está escrito, en el orden en que está escrito. Entonces, obviamente se aplica el último que se escriba. Y si yo vengo acá y actualizo nuevamente, ahí me aparece el color curvo, ¿sí? Y lo mismo, si yo voy al inspector, pues ustedes se van a dar cuenta también que también todas las clases se aplican, en este caso mismo, pero pues obviamente una está sobreescribiendo a las demás. Ahí está, incluso está la de menú, la de parroquia, así sucesivamente. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta al momento de resolver también el sistema jerárquico con una misma, en este caso las mismas clases. Las clases, como les digo, yo puedo agregar muchas a unas etiquetas, bastantes. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quito las fuentes de aquí? Solamente le dejo el color. Pues que para el tema de color hay un conflicto, ¿no? En este caso sí hay un conflicto para el tema de color. Pero para el tema de la fuente no. Entonces quiere decir que voy a incluso a bajar este un poquito más cerca, bajarlo acá encima de este. Estar subiendo y bajando. Entonces, a nivel de color sí hay un conflicto, porque uno me dice que es violeta y el otro me dice que es curva. Entonces, pues él ya decide, como les decía en este caso, en el orden en que está escrito. Pero la fuente no, la fuente aquí no dice nada, entonces pues no hay problema y pues él pone esto. Entonces, en este caso, él me va a quedar con este color, pero con la fuente que está acá arriba, porque como les digo, no hay conflicto con esto. Entonces, actualizo y miren, ¿sí ven? Él hizo cambio, no, o sea, el color queda igual, pero sí hizo cambio de la fuente. Porque, como les digo, no se genera o no hay conflicto a la hora de resolver eso. Hay una propiedad muy importante que me permite a mí, si yo, porque es que, ¿qué pasa? Cuando yo construyo un sitio web, que ustedes pues van a usar de pronto hasta librerías externas, se vuelve muy extenso toda la cantidad de clases y es muchas veces difícil eh, controlar, digamos, cuál está aplicando a cuál, porque pues, como les estoy diciendo, a una etiqueta, no solamente, por ejemplo, a esta no solamente se está aplicando estilos por las clases o por los IDs, sino también por el asterisco en general y por las etiquetas. Entonces, muchas veces cuando hay muchos CSS, pues es muy difícil hacer que yo pueda aplicar, digamos, mi estilo correctamente, o sea, por el tema jerárquico, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, hay una propiedad
que se usa también mucho en CSS, que me permite a mí decirle cuál es, digamos, la que yo quiero que quede definitivamente. Ya se va a terminar esta parte para que se conecte. Esa propiedad se llama importante y se aplica antes del punto y coma y después de poner la propiedad. Eso le estoy diciendo a él que entonces es importante, que lo que está acá es importante y que por favor lo tenga, digamos, como prioridad sobre cualquier otro. ¿De acuerdo? Obviamente no hay que abusar de esa propiedad, pero sí se aplica en ciertos casos. ¿Listo? Entonces, el importante es muy importante, pues valga la redundancia, importante y necesario a la hora de destacar una propiedad que de pronto a nivel jerárquico no se aplica, pero pues al ponerle esto sí automáticamente aparece. ¿Listo? Entonces, les estaba comentando, la etiqueta importante lo que hace es destacar una propiedad que de pronto a nivel jerárquico pues no sea, digamos, la que se va a mostrar al final. Entonces, si yo coloco acá el importante, ya guardé y voy acá y reviso mi sitio web, actualizo y miren, ¿sí ven? Aparece la etiqueta morada. ¿Por qué? Igual podemos revisar acá. Porque aquí estoy destacando, miren, con importante estoy diciéndole al cual se aplique a nivel de color. ¿Sí? Si esto tiene, digamos, fuentes, voy a ponerle otra vez nuevamente el font family, voy a poner esta que está acá de primera, pues en el font family si no le estoy diciendo cuál es importante. Entonces, digamos, al tener esas dos, al resolverlas, pues se me va a aparecer el color morado por la etiqueta importante, pero me va a aparecer la familia porque pues esta clase de búsqueda está al final, ¿cierto? Entonces recuerden que aquí se aplica cuando hay como este tema de clases iguales que se aplican a una misma etiqueta, pues se aplica la última que se escribe. Entonces, actualizo y miren, ¿sí ven? Vuelve y pone la fuente. Pone la fuente de la clase de búsqueda, que es la que está al final, pero pone el color violeta que está de la clase menú por la etiqueta import. ¿Listo? Eso es importante o es necesario porque, como les digo, hay muchas clases o cuando hay un sitio web que tiene muchas clases, entonces pues a veces es difícil saber por qué se está aplicando una o la otra. Cuando se esté viendo Bootstrap, por ejemplo, Bootstrap está creado, el archivo CSS de Bootstrap, digámoslo así, está creado con el fin de que pues sea, digamos, esos estilos que se crean sean los que se muestren realmente en una página web. Quiere decir que si yo voy a crear un estilo y se lo va a aplicar a una etiqueta donde también se está aplicando Bootstrap, ellos se están encargando de que Bootstrap sea el que se muestre y no el que hace el usuario. Entonces, muchas veces se genera ese conflicto y dice, bueno, pero ¿por qué ustedes? Lo que hace uno es usar la etiqueta important para que lo que uno coloque esté por encima de lo que ellos, o digamos de lo que la librería CSS pues coloca. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre eso, muchachos. ¿Ninguna? Listo, Isabel. ¿Quién más? ¿Nadie tiene preguntas? Listo, Lisette. Listo, Isaías. Listo. Entonces, a esto hay que aplicarle, aumentarle lo que les estaba diciendo a ustedes de aplicar estilos en hojas externas o aquí en el encabezado de mi página o directamente por cada una de las etiquetas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Y con esto ya terminaríamos la clase de hoy. Entonces, aparte de la jerarquía que se aplica acá, pues también tengo que tener presente la jerarquía que yo les expliqué en la clase anterior, que es tener las tres formas como se aplica CSS, por hoja externa, por encabezado o directamente acá. Eso también, entonces también hay una prioridad y también pasa lo mismo, se aplica el mismo principio. Entre más específico, pues más importante o más prioritario va a ser. Entonces, ya tenemos la primera forma de crear CSS, que es acá, con una hoja de estilos externa, que pues es, digamos, la forma en que más se va a usar.
¿De acuerdo? Es la forma que más se va a usar. ¿Por qué? Pues porque esa hoja de estilos yo la puedo aplicar a diferentes páginas web. Puedo seguir creando acá más páginas y puedo agregarle acá, perdón, vinculo esta hoja de estilos y pues obviamente se va a aplicar. La segunda forma es creando acá una parte o una sección de código CSS para solamente esta página. Entonces, por medio de las etiquetas style, recuerden, ojo, que es importante, tiene que estar dentro del header, dentro del encabezado, no puede estar ni acá abajo, Profe, ni nada, señor. donde dice link, el href significa si yo guardo esa carpeta ahí y si digamos si yo le voy a pasar al sitio web, ahí me lo podrán, si digamos yo voy a cambiar algún color o cualquier cosa, como usted lo estaba haciendo, le vuelve otra de general, le vuelve otra a cargar, ¿cierto? El href, le voy a explicar para qué sirve el href. Este es para vincular un archivo. O sea, vincular qué es como si yo copiara todo este código y lo pegara acá adentro. ¿De acuerdo? Entonces, el href es para decir qué archivo quiero vincular. En este caso, el link se usa para los archivos CSS. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad Para lo href es que, como hacia dónde quiero o dónde está ubicado el archivo que estoy vinculando. significa que es para agregarle los colores, para decirle, bueno, esta carpeta estará aquí para que usted me puede cambiar el color y las fuentes. Exacto. ¿No sería así? Exacto. O sea, ahí yo estoy vinculando mi hoja de estilos. Como les comentaba, la hoja de estilos es pues toda la parte ya, vamos a decir, Exacto, del diseño. formato de mi página web. ¿Sí? O sea, los colores, los tamaños. Es esa parte, es como la Mm, parte bonita, la de colores y formas. Aquí yo solamente listo. estoy armando un esqueleto, algo básico. Pero como les decía, eso no me genera sino solamente una estructura, una división. ¿De acuerdo? Una división. Como pues obviamente nosotros estamos teniendo en cuenta acá, las divisiones, no más. Pero ya el poner colores, la organización y todo esto, eso ya depende mucho de CSS. ¿De acuerdo? Y en este caso pues estamos empezando por colores porque es lo más visual que tenemos en este momento. Saber cómo, en qué momento cambia un color o cambia un tipo de fuente. Incluso pues el tamaño, ¿no? Eso, pues, poco a poco lo vamos a ir incluyendo. Entonces, volviendo al tema, lo que yo puedo hacer acá es para vincular un fragmento de código CSS, pero para esta página. ¿Sí? Entonces, si yo aquí en medio de eso, creo las etiquetas. ¿Cómo las creo? Pues exactamente igual como las estoy colocando acá. Entonces, por ejemplo, voy a crearle un estilo al span. Entonces, pongo acá span, pongo las llaves y aquí empiezo a construir el estilo. Entonces, voy a poner, por ejemplo, un color que va a ser, por ejemplo, el coral, color coral, y no más, no voy a poner nada más, solamente eso. ¿Listo? Entonces, esto que estoy creando acá solamente va para esta página. Si yo creo más páginas que tenga spam, no va a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, actualizo y listo. Ahí me aparece. Bueno, me aplicó ambas spam porque pues no estoy, digamos, eh, digámoslo así, refinándolo o poniéndolo más detallado con una clase, con una link. Entonces, es para los spam generales. Entonces ahí aparece el color de la, exacto, no específico. Entonces, digamos que ya con estas etiquetas yo puedo acá seguir creando más. Y lo mismo, yo puedo acá crear clases, ¿cierto? Por ejemplo, subtítulo. Recuerden que acá no puedo colocar ni tildes, ni ñes, ni nada al momento de crear esas etiquetas. ¿Listo? Lo mismo, color, por ejemplo este. Y pues esta clase la puedo aplicar acá. Por ejemplo, subtítulo. Entonces, esta ya tiene tres clases aplicadas.
Actualizamos. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Quién me dice? Porque ya hay más de 3 clases. No, señor. No. ¿Quién más? Bueno, porque en el de menús el color violet se puso como importante, entonces no cambiaría. Exacto, esa es la respuesta correcta. Porque aquí conservamos todavía la etiqueta importante. Sí, como les digo, no hay, digamos, estas, digamos, prioritarias sobre todas. Entonces, tendría que quitar esto para que ahí pues ya CSS pueda resolver la jerarquía. ¿Listo? Entonces ahí, ahora sí se actualizó. Ahora sí me aparece color agua marina. Porque, pues, aparte de que son las 3 clases, pues esta es más específica que las que están en la hoja de estilos porque está ubicada acá. ¿Listo? Y por último, aparte de esta, pues están los estilos que ya son por cada una de las etiquetas, que era, como les decía a ustedes, cuando yo estudié, así era que se hacían las páginas web, todo era acá. Y era, pues, muy tedioso, porque, pues, era prácticamente por cada cosita que usted fuera colocando, tenía que usted colocarle el color, el tamaño, la letra, ¿sí? Porque no existía ni nada general, ni nada por el estilo, todo era acá, ni siquiera se podía poner estilos acá. Solamente existía eso, entonces era muy, muy tedioso y pues también igual a la hora de cambiar algo, pues era el mismo tema, ¿no? Tenía que uno ir a buscar en todas las partes donde hizo el cambio o donde hay que cambiar y modificar. Entonces, eso obviamente actualmente pues ya se resuelve con el con CSS. Entonces, aquí, exacto. Acá, por ejemplo, para poder crear una propiedad específica para cada etiqueta, entonces yo uso la propiedad también de style. Pero style se coloca con igual con comillas. Aquí es una etiqueta HTML. ¿Listo? Y pasa lo mismo. Acá, pues acá ya no tengo que llamar ni numerales, ni clases, ni nada. Aquí solamente creo el estilo directamente. O sea, pongo, por ejemplo, color. ¿Sí? Entonces pongo, por ejemplo, este. Y si quiero agregar más propiedades, entonces la coma y sigo buscando. O punto y coma, no creo que es punto y coma. Sí, punto y coma. Punto y coma y sigo colocando pues los otros tipos de estilos. Entonces, ya aquí estoy creando, digamos, el nivel más específico que puede existir, que es directamente sobre una etiqueta. ¿Sí? Entonces, vuelvo nuevamente acá, actualizo y ahí están. ¿Sí? Ya se está aplicando, como le digo, directamente sobre una etiqueta, pero pues lo que pues obviamente tienen que tener en cuenta que es más engorroso, ¿no? Y pues que casi no se usa. Eso es como ya, como les decía a ustedes, ya son casos muy específicos donde digo, bueno, yo quiero que esto exactamente me quede así, entonces ya uno puede aplicar un estilo directamente. ¿Listo? Pero de resto uno parte siempre de crear el sitio web de lo más general a lo más específico. Ahora, ustedes pueden, para, digamos, practicar en sus casas, lo voy a dejar, que ustedes practiquen y miren, digamos, en este caso, cómo se comporta el navegador o cómo resuelve el navegador diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo a este span le coloco un ID y creo un ID acá, ¿cuál de los dos va a poner? Si el color del ID o el color que creé acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si coloco important en el ID o coloco important y de pronto este todavía digamos, tiene prioridad o no tiene prioridad? ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden ustedes revisar? Pueden colocar también, bueno, digamos que pueden generar diferentes formas entre IDs, entre esta clase, de pronto la ID queda aquí, o sea, la ID queda acá es más general, y ustedes quedan con una clase a ver si de pronto cuál de las dos va a mostrar. Es importante como practicar eso para que ustedes puedan tener claro cómo él resuelve los conflictos, digamos, que se presentan en eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá coloco importante? ¿Cierto? Como teníamos ahora, pero también le coloco este importante. ¿Cómo él va a resolver eso?
¿sí? ¿Cuál de los dos va a tener prioridad? Entonces, eso ustedes pues, lo pueden también buscar por internet. En internet ustedes les dicen a la gente, redacta, aquí tiene importancia tal y tal y tal. Pero ustedes también, pues obviamente practicando, pueden hacerlo, ¿sí? Pueden hacerlo perfectamente acá. Entonces van modificando, bueno, va a poner este aquí, va a poner una ID acá, va a poner una clase externa, y así sucesivamente. Como les decía, yo tengo acá mi página, ¿cierto? Prácticamente esta es la forma en que yo agrego CSS, es la forma en que se agrega. Y ya de aquí en adelante, ya lo único que hay que hacer es empezar a, digamos, seguir aprendiendo más etiquetas, ¿cierto? Más etiquetas. Y de acá, pues ya solamente, ya sabemos cómo construirlas, solamente también es aprender las diferentes propiedades que existen. Ahora, esto más adelante, cuando, digamos, esto ya lo hemos como comprendido, ya digamos, tengamos nociones muy bien de esto, pues eso no solamente es la forma de crear CSS, esto se vuelve un poquito más complejo, siempre hay un nivel más, ¿de acuerdo? Y es, bueno, eso sí ya después les mostraré, pero digamos que para que tengan en cuenta hay un poquito más de complejidad a la hora de hacer esto, ¿de acuerdo? Existe más. Entonces ya pues después en otras clases les mostraré. Y obviamente serían etiquetas mucho más específicas, ¿de acuerdo? Entonces también entran, digamos, dentro de todo el grupo de etiquetas o propiedades que se van a trabajar. ¿Qué otra cosa me queda por comentarles? Bueno, antes de irnos, para aprovechar unos minutos más, entonces estos son, hablemos un poquito de los divs. Los divs son, pues, son contenedores o cajas, ¿cierto? Son espacios. Pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos usando, o bueno, digamos, este div está presente de versiones anteriores a HTML. En este momento nosotros estamos con HTML5. ¿Sí? Fue nombrada así, pues digamos, como por la versión que se maneja, y CSS3. Y eso pues no ha cambiado. Lo que han hecho poco a poco es ir agregando mejoras, pero se sigue llamando CSS, perdón, HTML5. Y pues lo mismo pasa con CSS. ¿Listo? Pero antes de HTML5 se hacía todo con esta parte, con las cajas. ¿Listo? Antes de las cajas se hacía con tablas. Entonces, uno hacía la maquetación creando tablas, pero pues digamos que las tablas no son para eso, ¿sí? Aunque también es una muy buena forma de trabajar, eh, aunque es una muy buena forma de trabajar, no es, digamos, esa propiedad, digamos que no es necesario, o no está diseñado, perdón, para hacer sitio web. Las tablas es para hacer tablas en las páginas, más no para definir como una cuadrícula. O sea, las tablas en los sitios web era para definir como unos espacios. Estoy buscando por acá una imagen para mostrarles. Profe, qué pena, en la parte de, es que me da una curiosidad, aparte del estilos, sí, es donde dice la P, que ahí dice el color, pero donde está identificado ese color como tal, no lo veo. Este, No, donde está el CSS, el de los diseños. acá, Sí, esa parte de P, que dice P, color blue, acá. sí, ese donde está identificado. Recuerden que estos que están acá, o sea, que no tienen ni punto ni numeral, son etiquetas de HTML. O sea, le estoy diciendo acá que voy a colocarle un estilo a una etiqueta. En este caso la etiqueta es la P, de párrafo. ¿Sí? Sí, Entonces, él va a aplicarme los estilos a todos estos que están acá, a todos los párrafos. Creo que sí alcanza a aplicarse en una. Aquí, miren. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué a esta arriba no? Pues porque esta tiene ya clases. Entonces, las clases a nivel jerárquico pues son más importantes, ¿cierto? Que esta propiedad. Entonces, eso, y yo acá puedo crear más, ¿no? Puedo crear, por ejemplo, un para H1, puedo también crear estilos, puedo crear estilos para span, puedo crear estilos también para div. sí, acá Para lo que todo. aparece con verde, hay que poner el punto, ¿cierto? Le pone, digamos, un nombre, pero le pone un punto para que identifique ese color. No, este punto es para identificar una clase, para decir que esto es una clase. ¿Sí? Pues,
Es una clase, recuerda. Por eso, Una para clase, identificar la clase es de donde usted va a poner al texto y que le verifique y que le ponga el color y la fuente de la que usted quiso. exacto. Entonces, la clase es para aplicarla a varias partes, menú y menú. Mm. ¿Sí bien? Entonces, para construir una clase en CSS es con el punto. ¿Listo? Mire que, profe, que yo estoy aquí intentando y bueno, abro la página y me dice que, y no me lo pone a cambiar, no me lo cambia. Bueno, es que toca mirar y mirar, digamos, primero que todo, si está bien escrito y segundo que todo, pues, cuál, a nivel jerárquico, cuál se está aplicando al final. ¿Sí? Les estaba explicando, muchachos, continuando con esto. Antes las páginas se hacían era con tablas. Y antes de eso, bueno, eso de pronto en algún momento les explicaré. Antes usaba, vamos a decir, por aquí está que vi el link de una vez. Antes usaba con iframes, que era eso. Esta es la primera, o sea, cuando yo aprendí HTML era así, ¿sí? Era con iframes. ¿Qué era con iframes? Todavía se aplica. Era que antes se construía un sitio web con espacios y usted a cada espacio decía que le incluyera una página. Entonces, por ejemplo, usted creaba esta página web, es esta que estamos viendo acá, y usted le decía, a esta parte de arriba, incluyamele un sitio web que se llama tal. Entonces, él lo incluía. Y a esta parte de acá abajo, incluyame otro sitio web. Entonces, esto tenía una ventaja muy buena, y era que usted creaba un solo archivo que se llamaba index. Y ese archivo era para todo el sitio web. Usted no se iba de ahí. Todo era index. Lo único que usted cambiaba era que cuando usted le pega un botón, usted lo único que hacía era cambiarle a un espacio, cambiaba el frame. ¿Sí? Era incluir, digamos, una página dentro de otra página. Eso eran los iframes. Entonces yo tenía la página index, y como les decía, de ahí nunca me iba. Y de ahí lo que yo hacía, lo que se hacía antes era incluir páginas que se hacían por aparte. Entonces, si yo tenía un título, por ejemplo, si yo iba a hacer esta página, tendría que crear una página para esta parte de arriba, después creaba otra página para esta, pues quedaría prácticamente cada espacio, otra página para esta, otra para esta, otra para esta y otra para esta. O sea, tenía que crear para esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Y esas páginas las incluía por medio de iframes a una página index. Y si yo iba a darle clic en algún lado para que me cambiara la página, pues tendría que decirle a cada espacio que me la fuera cambiando, me cambiara los archivos incluidos, me lo fuera cambiando y me fuera colocando nuevos. Esto era bueno en cierta manera porque, pues digamos que no todas las veces se cambiaba toda la estructura de la página. Por ejemplo, pues esto nunca se cambiaba, la parte de abajo nunca se cambiaba y había partes que de pronto no se necesitaba que se cambiara. Pero esto es lo bueno. ¿Cuál era la desventaja? Si ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen, se crean unas barras de desplazamiento. Entonces, si uno no calculaba muy bien el tamaño de la página, porque pues, digamos la página que yo incluía era muy grande, y en el espacio donde yo creaba era muy pequeño, pues obviamente para poder visualizarlo, la página me habilitaba unas barras de desplazamiento. Pero esto era muy engorroso, ¿sí? Esto era muy engorroso. Esto era muy engorroso a la hora de ver un sitio web correctamente, porque pues, digamos que salían muchas barras de desplazamiento por todas partes. Bueno, por acá no me parecen ejemplos. Voy a buscar ejemplos de páginas con iframes. Vamos a ver. HTML. A ver si me aparece un poquito más de ejemplos de las páginas que eran antiguas, ¿no? Las páginas como eran antes. Más o menos era así. ¿Sí? Entonces, un frame acá, otro frame acá, y así se iba agregando. Dreamweaver se hacía con Dreamweaver, existía un programa muy conocido que era de Microsoft, que venía en el paquete de Office que se llamaba FrontPage. Y con FrontPage se hacía esos sitios web. ¿Listo? Entonces, esas eran, digamos, como antes se hacían las páginas web, así. Y obviamente también aparecían estas linecitas, que también eran pues molestas de cierta manera. Pero esto era así, las páginas viejas eran de esta manera. Sí, parecía. Ese era engorroso, como les decía, a la hora de navegar. Porque si uno no calculaba muy bien, pues le aparecía estas cositas y pues esto ocupaba espacio. Entonces, ya después de eso se pasó a usar tablas, pero pues
en tablas pues lo mismo, yo decía cuántas columnas, como un Excel, cuántas columnas, cuántas filas, y después empezaba a rellenar, ¿cierto? Y pues obviamente yo después, esto es otra cosa, ya después obviamente uno podía, estos bordes uno los podía poner, o los ocultaba y así. Pero ya después de eso se pasaron a los divs, y ya los divs pues ya era una etiqueta propia de acá, que me creaba, digámoslo así, de cierta manera un espacio, pero pues no era visible, ¿sí? Y CSS pues lo que hace ya es después habilitar o personalizar con estilos ese espacio, ese div. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? En que actualmente también, o sea, el div viene de una versión antes a la de HTML5, ¿sí? Pero en la versión HTML5 se crearon nuevas etiquetas que, digámoslo así, reemplazan de cierta manera el uso del div. ¿A qué voy con eso? A que antes, cuando yo creaba un sitio web, todo era con divs. Incluso actualmente todavía se usa mucho eso, pero digamos que entre comillas es una mala práctica. Entonces, todo eso es div. Y este sitio que estamos construyendo nosotros, voy a cerrar esto, este sitio que estamos construyendo nosotros tiene, digamos, espacios. Por ejemplo, este tiene un header, ese tiene un footer, ¿cierto? Principalmente esos dos. Los otros, digamos que tocaría construirlos con div. Entonces, ¿qué pasa? Que antes la gente lo que hacía, los desarrolladores lo que hacían era crear acá un div, que era el header, y a este, pues por medio de CSS creábamos una clase que se llamaba header, ¿sí? Y al final, digamos, creábamos otro div, digamos que ya habíamos hecho el resto de las otras etiquetas, y aquí creábamos una que se llamaba footer, que pues esto también es como estandarizado, ¿no? Eso se ha estandarizado en la parte de diseño y esto pues significa encabezado y eso significa pie de página, o pie, la parte inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que en la versión anterior de HTML, los diseñadores o desarrolladores hacían esto para identificar las secciones. Entonces, cuando salió la nueva versión de HTML5, lo que hicieron fue analizar, bueno, que todo el mundo ponía esto para poder identificar. Entonces dijeron, no, pues hagamos una cosa, creemos etiquetas específicas, porque, bueno, etiquetas específicas para identificar estas partes, o sea, para que el diseñador no tenga que estar creando o poniéndole un nombre, prácticamente muchas veces por solamente ponerlo, para identificar que esto es el título y poniéndole acá un nombre, solamente para identificar que este es el pie de página. Entonces, creemos etiquetas en la versión HTML5, etiquetas que me reemplacen el div y sea un poquito más detallado, un poco más específico. Entonces, se crearon las etiquetas, por ejemplo, para la parte superior llamada header, ¿sí? Ahí aparecen, si ustedes las escriben les va a aparecer. Y en la parte inferior, pues crearon una etiqueta llamada footer, ¿sí ven? ¿Qué hacen esas etiquetas? Pues esas etiquetas son exactamente igual que un div, son exactamente iguales, no tienen ningún cambio, pues el único cambio es como la forma en que se escribe, pero el resto es exactamente igual. Entonces yo puedo llevarme este H1 y ponerlo acá dentro de este header, ¿listo? Y esto lo puedo borrar, este lo puedo borrar. Entonces, si es exactamente igual, ¿para qué fueron creadas? Pues primero para que los diseñadores o desarrolladores web pues se ubicaran más fácil dentro de su página, ¿cierto? Con esta parte y esta parte, igual aquí también puedo borrar. Y segundo, por algo que se llama SEO, que yo les expliqué en la clase pasada que era lo del SEO. El SEO es la forma en que yo puedo organizar mi página web para que sea mucho más fácil de encontrar en Internet, o sea, por ejemplo, en buscadores principalmente, ¿sí? En motores de búsqueda como Google, como Bing y pues digamos todas las que sean conocidas. Entonces, ¿por qué? Porque para Google, para un buscador, para un motor, digamos que tener lo que teníamos acá, ¿cierto? Y que este sea el header. Para Google es muy difícil, o digamos que es un poco más complejo estar buscando esto, porque para él eso es una caja, que bueno, que tiene una clase llamada header, listo, pero para él eso es una caja. Entonces, para los motores es un poco más difícil de realizar. ¿Por qué? Porque un motor de búsqueda lo que hace con cada una de las páginas es extraer la parte más importante del sitio. Ellos no se ponen a extraer todo, solamente extraen las partes más importantes y es lo que ellos
ponen, digámoslo así, o es lo que aparece cuando ustedes buscan. Ustedes buscan, por ejemplo, eso es una web de juegos. Si yo voy a poner web de juegos, pues esas palabras que ustedes ponen en internet, en Google, ¿cierto? Se pone en Google, eh, son, se vinculan a su página web por medio de ciertas partes de su página. A eso se le llama SEO. O sea, es decirle prácticamente, ponerle como etiquetas a mi sitio web. Decirle, mire, mi sitio web se trata de videojuegos, se trata de consolas, se trata de, no sé, de lanzamientos, ¿sí? Entonces, si han visto, por ejemplo, en el SENA, creería que sí, si han visto en el SENA que, por ejemplo, ustedes van a acceder a un sitio web y aparece bloqueado, que aparece, no se puede ingresar porque de pronto es redes sociales, o porque es de ocio, o porque es de, bueno, tiene muchas categorías. Eso también es porque las páginas son clasificadas, son categorizadas. Entonces, todo eso parte del SEO, que es lo mismo que usa Google, y estas etiquetas, que son la versión HTML5, pues lo que hacen es mejorar que los motores de búsqueda, perdón, los motores de búsqueda, pues encuentren más fácil la información. Entonces, ¿qué pasa? Que ya así como existe un header, existen etiquetas para poner la información específica. Entonces, ya el motor de búsqueda, pues no se va a poner a buscar acá, porque él sabe que aquí lo que va a ver es información del título o del encabezado de la página, que puede ser el menú, puede ser una imagen. Entonces, el motor de búsqueda ya sabe que eso tiene que descartarlo. Obviamente, eh, existen otros, digamos, otras etiquetas, ¿cierto? Si ustedes las buscan por Google en imágenes, aquí está la imagen. Eso yo lo tengo en una presentación que pues esta vez no la puse, pero la próxima vez sí. Ustedes miren. Aquí ustedes ven en esta imagen las etiquetas de HTML5, ¿cierto? Entonces está el header para el espacio de encabezado, entonces ahí va a ir las imágenes, de inicio, las fotos, bueno, bla, bla, bla. El nav, que es donde va a ir la barra de navegación. O sea que nosotros tenemos que al momento de crear una barra de navegación o un menú, ¿cierto? De nuestro sitio web, por ejemplo esta, tiene que ir en medio de una etiqueta nav, ¿cierto? También tenemos footer, voy a saltarme esto por un momento del footer, que es el pie de página. Entonces lo mismo, ¿aquí qué va? Pues aquí va información relacionada con información de contacto, quién desarrolló la página, en qué año, cosas por el estilo. Y acá tenemos estas dos que estamos viendo acá, que hay tres etiquetas: sección, artículo, que es artículo, y asides. ¿Qué es sección y qué es artículo? Secciones es como un periódico. Ustedes ven, un periódico tiene secciones, ¿no? Entonces, un periódico tiene, por ejemplo, la sección de política, la sección de deportes, la sección de farándula, de economía, son diferentes secciones. Entonces, esa es una etiqueta también para separar mi código por secciones. Y una sección, o pongámosle la sección de deportes, ¿cierto? Entonces, en la sección de deportes están los diferentes artículos. Entonces, por ejemplo, un artículo es, no sé, el regreso del fútbol a España. Otro artículo es, por ejemplo, no sé, cancelación o suspensión de los Juegos Olímpicos. Entonces, son los diferentes artículos que están presentes dentro de una sección. ¿Listo? Entonces, cuando yo cree mi sitio web, no solamente es ir colocando divs por todas partes, sino que tengo que ir también separando mi código si puedo usar esas etiquetas, porque esto ayuda, como les digo, a posicionar mi página en internet, ¿sí? A que aparezca en los primeros sitios de búsqueda. Si yo no coloco eso y solamente uso div, pues digamos que no va a aparecer casi al final, porque Google lo que hace es eso, prácticamente, premiar a las páginas que tengan una muy buena organización, a eso se le llama SEO, una muy buena organización de su página, clasificada y todo ese tema, para pues ponerla en los primeros lugares de búsqueda. ¿Listo? De eso pues se encarga mucho la gente de marketing digital y todo eso, es de optimizar sus páginas web en ese punto. Lo mismo pasa con YouTube. YouTube tiene unas etiquetas también. Cuando se crea un sitio web, también hay unas etiquetas. Entonces, si usted crea videos sobre juegos, entonces tiene que poner la etiqueta de qué juego es, no sé, y otras etiquetas, gamer, no sé, si usted quiere que la gente de Colombia lo vea, entonces pone Colombia, algo así. Entonces, aquí pongo secciones y pongo artículos, ¿de acuerdo? Y acá en Asides, si ustedes ven, es un cuadro mucho más pequeño, es porque representa como las noticias que son
eh, digamos que no tienen nada que ver con lo que estoy viendo en el momento, pero que son relacionadas. ¿Qué- ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo estoy viendo una página web y aquí creé una sección de, bueno, pongámosle lo del periódico, deportes. Entonces, estoy viendo acá la sección de deportes, los artículos que ya les comenté cuáles eran, pero acá me puede decir, por ejemplo, no sé, en Colombia, políticas, noticias relacionadas. En Colombia, no sé, presenta mejora en la exportación de café. Colombia o, por ejemplo, Estados Unidos aprueba no sé qué tanto contra el COVID. ¿Sí? Entonces, así son cosas relacionadas o alternas a lo que estoy viendo acá. ¿Listo? O sea, que eso es una parte secundaria, información secundaria. Exacto, dice los anuncios. Son como esos anuncios, como cosas externas, como cosas adicionales que uno dice, ay, mire, me interesa esta noticia, entonces usted se va para allá. ¿Sí? Entonces, el ASAID es como esa parte secundaria, ¿cierto? Es para eso. Entonces, claro, un motor de búsqueda va a apuntarles a esta parte. Entonces, él va a buscar esas etiquetas para poder extraer la información y saber dónde, si yo quiero buscar, no sé, noticias relacionadas con el fútbol en España o con los Juegos Olímpicos, pues entonces él va a extraer esta información y puede que mi página aparezca en los primeros resultados de búsqueda. ¿De acuerdo? Obviamente lo deseo es un poquito, tiene un poquito más de cosas, pero pues prácticamente es como la idea global de cómo es el SEO o el posicionamiento de mi página en Internet. Es eso. Algo antes de terminar, que es una aclaración. Yo, al momento de escribir HTML, yo tengo que crear secciones y por dentro artículos. Pero, ojo a esto, yo también puedo crear artículos que por dentro estén secciones. ¿Listo? O sea, no hay un error al momento de usarlo de ambas maneras. Yo puedo crear acá una sección que por dentro tenga artículos, ¿cierto? Pero también yo puedo crear un artículo que por dentro tenga secciones, ¿sí? O sea, estos dos, los dos como están escritos, están correctamente bien hechos, o sea, no hay ningún problema, no hay como un orden, los dos se pueden usar correctamente. Por lo mismo, porque yo les digo, tengo secciones, sección de deportes, que tiene diferentes artículos. Pero yo en un artículo hablando, digamos, de los Juegos Olímpicos, puedo tener diferentes secciones. Entonces, las secciones de la noticia, del artículo de los Juegos Olímpicos, es, por ejemplo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista deportivo. Tengo otra sección hablando de los Juegos Olímpicos de, no sé, entrevista a tal persona, y así sucesivamente. Entonces, yo puedo aplicar ambas, puedo aplicarlo, digamos, en ambos sentidos. Solamente estas dos, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la otra no tiene nada por eso. Entonces, eso es importante, incluso acá me está mostrando cómo era antes, miren, la diferencia, eso lo vamos a ver después en otra diapositiva, que era lo que les estoy haciendo la explicación, que antes todo era poniendo las etiquetas para identificarlas, pero pues la versión de HTML5 pues mejoró eso, creando etiquetas propias. ¿Listo, muchachos? Nos quedan ya un minutico, 40 segundos para despedirnos. Nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Vamos a trabajar, pues depende, yo creería que vamos a trabajar más un poco de HTML el viernes y pues vamos mirando ahí más adelante en la fase del proyecto cómo también vamos adelantando. ¿Listo? De pronto vamos a algo, pero muy corto. Muchachos, entonces nos vemos el viernes. Como les digo, pues les iré hablando. Pues como les digo, ya ustedes tienen las preguntas ahí, organícenlas en los grupos. En este momento somos 11 personas, 10, perdón, ¿cierto? Entonces, distribúyanse en la entrevista en eso. Yo aquí tomé pantallazos de quienes están presentes. Entonces, cuando ustedes apliquen la entrevista a los instructores, que son 4, entonces ustedes al momento de presentarme ya los resultados me dicen, listo, mire, esta entrevista la hicimos con tal, tal y tal persona. Incluso pueden tomarme pantallazos, si se hacen por Zoom, pueden tomar pantallazos de los participantes, ¿cierto? Entonces ahí me dicen tal, tal y tal, hicieron una entrevista conmigo y así sucesivamente para ir mostrando. Pues ya las personas que se queden por fuera, pues miraremos después qué actividades les ponemos a hacer. Entonces la idea es que ojalá de acá al lunes ya hayan aplicado esa entrevista. ¿Listo? Recuerden, importante grabar las entrevistas. ¿Listo, muchachos? Entonces ya nos queda menos de un minuto. Nos vemos el viernes. Feliz día. Pues después ya vamos mirando cómo pasar a Teams.
Camilo, no sé si tengo una pregunta, pero Profe, significa que esa entrevista entre las tres personas hay que entrevistar a la otra persona, sí, solamente a una. al instructor. Esos tres aprendices al instructor.